El Congreso de la Mañana. Continuamos con el Congreso de la Mañana del Capitolio de la República Dominicana, dice mi amigo locutor Javier, y trato de hablar como Javier, así. Y tenemos, señores, con nosotros a Marcos Romero. Marcos Romero es doctor en Ciencias Políticas, abogado, también muy relacionado con temas de, valga la redundancia, relaciones internacionales. Romero, bienvenido al Capitolio Marcos. de la República Dominicana. Muchas gracias a todos y todas por incluirme en este selecto grupo. Una aclaración, terminando la tesis doctoral. Entonces toca la defensa todavía. ¿De sí. qué le está haciendo? ¿Qué te digo? Es un enfoque interdisciplinario, pero trata sobre el regionalismo en el Caribe, sobre todo desde el enfoque de la geopolítica crítica. Okay. Eso, yo ese es mi sueño frustrado, pero lo tengo que hacer. Mi doctorado lo iba a hacer hace 2 años. Sí. La política no me dejó, pero hablando de la política, y permítame, Javier, la primera pregunta, si es posible. Adelante. ¿Va a ganar Maduro? Bueno, dijiste como Hipólito, pero acá. Bueno, si uno hace un sondeo realmente dentro de lo que es la prensa, porque más que una opinión informada que uno puede tener, dicen que por lo menos la oposición tiene más posibilidad de ganar, pero igual cuando tú tienes un gobierno con ya 25 años, Maduro tiene más de 10 o alrededor de 10 y tiene control sobre básicamente todos los estamentos e instituciones del poder. Es difícil muchas veces que la oposición logre tener un espacio. Ahora bien, por lo menos el apoyo que hay, porque hay posicionamientos. Por un lado, evidentemente, está la línea en contra del gobierno de Maduro, a nivel internacional inclusive, y por otro lado está la realidad propia interna de Venezuela y los que apoyan se alinean con Maduro. Entonces, hay que ver cómo finalmente se desenvuelven las elecciones y si hay un basculamiento, que ya eso uno no lo puede adivinar ni prever en el contexto propio de ese escenario político de Venezuela. Pero las posibilidades, por lo menos en comparación con los escenarios electorales previos, está más positiva en cuanto a la transición. Además ha habido, ¿cómo le digo? Porque las realidades políticas no son blancos y negros, desafortunadamente, no son posiciones extremas. La realidad es pragmática cuando toca la hora de la verdad, ¿verdad? Entonces puede ser que haya una transición con límites, porque al final se trata de eso, de concesiones, de dentro de lo que serían los espacios de poder general. Y cuando yo digo espacio de poder, evidentemente yo trato a la presidencia, pero realmente, exacto, a nivel más local. Puede ser que ellos ganen algunos gobernadores, que vayan como una transición al pasito, tú dices. Bueno, hay que ver. Dentro del espacio de, digamos, local, o sea, lo que son los municipios, ayuntamientos, ya las regiones, más los estados, ¿verdad? Y propiamente. Diputados y alcaldes. Exacto, ya hay que ver qué espacios gana, o sea, cuántos puestos gana. Pero independientemente en cuanto a la presidencia, bueno, es difícil, eso es una regla de oro en ciencias políticas, que cuando echas raíces, ya sea un presidente, ya sea un partido, que ceda. Y evidentemente ya son 25 años propiamente de chavismo, que ya es como una práctica, ya tiene... Costumbres, una costumbre. Algunos crecieron solamente con esa misma línea. Sí, es una inercia, yo lo llamo. Ya están ahí y es complicado que cedan el poder. Porque evidentemente hay ya prácticas dentro del gobierno actual en Venezuela que son difíciles de que se cambien o que ellos, dentro de su disco duro, de su forma de ver también la política y el poder, ellos cedan. Pero yo me imagino que debe llegar el momento de que ellos salgan del poder, y entiendo que con todo lo que usted explica es un poquito cuesta arriba de que en realidad sea ahora, pero cabe la esperanza, porque hay una oposición que les está haciendo mucho frente. Y obviamente el comportamiento de ellos no ha sido el mejor, que eso todavía le da más rechazo. Mira, de manera espontánea con lo que tú comentas, por ejemplo, está el tema de la oposición. Cuando la exposición está dispersa, atomizada, es un poco más complicado. Y ahora por lo menos el escenario que, en cuanto a lo positivo, es que está más unida. Está con un candidato, un ex diplomático, apellido González,
que es literalmente un desconocido. Muchas veces el que sea un actor desconocido es un favor. O sea, eso juega a favor, ya que pueden llegar a consenso. Un ex diplomático también, o sea, alguien que puede hablar con las partes. Que no me ponían de acuerdo nunca. Entonces estaba Machado, exacto, que le impidieron, porque esa es una estrategia que utiliza sobre todo el gobierno, impugnar a los candidatos por X o Y razón. Busca aspectos en cuanto a su candidatura y las condiciones de legitimidad de la misma a través de sus leyes electorales o cualquier aspecto, inclusive acusándolo de delitos y crímenes. Prácticas comunes a través del tiempo en cualquier parte del país. Sí, entonces ya eso es algo que evidentemente son estrategias tanto de políticas legales y de comunicación para desacreditar o sacar de juego a la oposición. Entonces ya por lo menos hay un escenario donde la oposición ha logrado, primero, ir a elecciones. Sí. Y segundo, que se haya unificado a través de una figura. Entonces, hay que ver si el 28 de julio, entiendo el domingo. Exacto, ya eso es próximamente. Que justamente es el mismo día en que falleció Chávez, 28 de julio. Y no sé cómo en este caso se puede decidir, pero la decidió el mismo gobierno, que las elecciones iban a ser el 28 de julio. Bueno, una jugada estratégica, pero no debería ser elegida y propuesta por el gobierno. Bueno, como tú dices, por lo menos se decidió y por lo menos hay elecciones, porque el interés era que no hubiera quizás elecciones. Bueno, o ¿cómo le digo? Muy manejada, incidentarlas. Como hay un término, uno promueve incidentes para que el proceso se extienda o no se dé, como tú señalas. Y el 28 de julio, en ese sentido, puede tener un significado, evidentemente, que puede ser explotado, porque hay que comprender que muchas veces hay estrategias de comunicación. Claro. Y evidentemente la opinión pública, al menos que tú tengas conocimiento previo, la opinión pública es manipulable. O sea, la visión. Ahora bien, el chavismo no llegó al poder porque sí, porque sonaba sexy o romántico. El chavismo llegó porque Venezuela también, como muchos países de América Latina y el Caribe, como la República Dominicana, también había mucha desigualdad, mucha pobreza. Sí, claro, y eso creó, además de la propia inestabilidad previa política. Pero Venezuela ha vivido en eso. La historia de Venezuela básicamente es una lucha constante políticamente hablando. Sí, ha tenido su momento de... Pero tuvo un momento de gloria. Claro, eso iba a decir. Incluso muchos dominicanos emigraban hacia Venezuela por una mejor vida. Pero eso era en los 80. Sí. No, y durante el chavismo, como dice ella, sobre todo en un contexto... Yo era chavista. En un contexto de... porque, a ver, en términos comparativos, la economía venezolana depende de un commodity, el petróleo. Entonces, no es que no tenga una economía en mayor o menor medida diversificada, pero en términos proporcionales con relación a los ingresos que proporciona el petróleo, es muy dependiente. Que no es lo que está pasando ya con la República Dominicana. La República Dominicana tiene los servicios, entre ellos está el turismo. Aparte, también tiene algunos commodities que explota, como en minería, sobre todo, algunos ferroníquel y el oro, y por ejemplo, están los otros servicios de comunicación, financiero bancario, incluso las exportaciones que promueven la zona franca. Entonces, no es lo mismo en Venezuela, y menos ahora que ha habido, por decirlo de alguna forma, tensiones entre el sector privado y el Estado. Y el Estado, por un lado, y el gobierno. Sí, aclarando que mencioné ahorita el 28 de julio, fue el día del nacimiento, es el día del nacimiento de Chávez, propuesto hace ya unos cuantos meses por Nicolás Maduro. Las relaciones entre República Dominicana y Venezuela, que se han mantenido, sin embargo, un poco laceradas. En un momento inclusive se suplía petróleo desde Venezuela, pero hasta República Dominicana, un intercambio que tengo entendido que nunca se cumplió a propósito por parte de República Dominicana, el compromiso hacia Venezuela. Según tengo entendido, no se cumplió completamente, pero en estos momentos, ¿cómo vamos con estas relaciones políticas y a la vez entonces, qué podría pasar después del 28 de julio? ¿Quede Maduro o gane entonces la oposición? Mire, y esto lo digo inclusive sin querer poner palabras del ministro o de la posición oficial del Estado Dominicano, porque ya eso tocará a la institución, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero evidentemente
en forma pragmática, siempre la República Dominicana, y esto es, vamos a decir, una declaración que hace de manera oficial, si yo fuera ministro, uno apoya los procesos democráticos, sí, de manera pragmática, siempre lo va a apoyar. Independientemente también tendría que, en cierta medida, reconocer quien gane las elecciones y ya represente el Estado y específicamente al gobierno, el próximo gobierno venezolano. Y en cuanto a las posiciones que hay ahora mismo, sin mucho ruido. Actualmente, realmente, la República Dominicana se ha manejado. La posición es guardar más silencio muchas veces. Sí. Ahora bien, la opinión es muchas veces reconocer también que tiene la necesidad de promover procesos y cambios dentro del ámbito de la política interna en cuanto a Venezuela, sin querer parecer también intervencionista. De intervención. Y querer promover como una política alineada con los Estados Unidos. Exacto. Con la oposición, no. Las autoridades dominicanas se manejaron muy bien. Definitivamente. Pero en ese sentido no hay una necesidad y no hay una tensión, digamos, de conflicto con el Estado venezolano y con el gobierno actual de Venezuela. No. Al contrario, ha habido periodos, que han habido buenas relaciones dentro del marco del régimen que actualmente domina en Venezuela, el régimen chavista. Y ha habido relaciones, como señalaba su compañera, que fue lucrativa, en términos económicos, y había un interés sobre todo por el poder que representaba regionalmente Venezuela, porque también República Dominicana, hay que decirlo, a veces tenemos comportamiento como de continentes, pero que somos islas. Sí. Y en términos internacionales, aunque nos duela, no existimos muchas veces. A veces no, claro. Entonces, en ese contexto, fue un momento de los años 2000, ¿verdad? Sí. A finales de los 90, que sí hubo, digamos, una dinámica en la que la presencia de Venezuela estaba más latente y había una buena relación. Okay. Marcos, vemos que en el día de ayer el expresidente Leonel Fernández tira un tuit. Informó. Informó de que él había sido invitado junto con otro exmandatario para ser observadores de estas elecciones, junto a Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, José Rodríguez de España y Martín Trujillo. Torrijos. Entonces, esta decisión ha sido un poquito criticada. Obviamente, otros la critican de manera positiva, el que ellos vayan a ser parte como observadores de estas elecciones. Otros lo critican de manera negativa. Obviamente, este mismo grupo de expresidentes fueron los que manejaron como intermediarios en el conflicto que había entre Chávez y los Estados Unidos. ¿Qué merece, qué opinión te merece en relación si es positivo, si es negativo, o si está... Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que las misiones de observadores es una práctica ya generalizada. O sea, siempre hay que ver si es a través de las organizaciones de Estado americano o alguna otra organización que él pertenezca. Va a participar como observador. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que para dar un poco de contexto, una de las cuestiones que más se ha criticado en cuanto a las elecciones en Venezuela es la falta de credibilidad y legitimidad. Sí. Es decir, que son elecciones específicamente que, por lo que hemos dicho, hay tácticas, hay formas en las elecciones, como pasa también en República Dominicana, en otros países, para que la votación sea en mayor o menor medida amañadas. Entonces, dentro de ese contexto, bueno, la crítica si es favorable o negativa. Realmente ni una cosa ni la otra debería ser, porque si ellos van invitados como parte de un organismo internacional, no sé específicamente, enhorabuena por él. Por ejemplo, actualmente dentro del gobierno hay diferentes instituciones y diferentes miembros de las instituciones pueden participar como observadores en las elecciones de manera general. Entonces, no solamente Venezuela, puede ser en Chile, Costa Rica, Colombia. Yo pienso que si resulta de que salga Maduro del Estado, o sea, de que se dé lo que muchos venezolanos están esperando,
pues el que estos expresidentes sean observadores, pues eso le da un poquito de legitimidad y obviamente marca un hito en la historia de política. Considerando que, a ver, esto es una forma dentro del ámbito de Leonel también como líder opositor, candidato opositor, de tener visibilidad, pero ahí van a ir de múltiples países y él va a estar uno más del grupo. Obviamente para nadie es un secreto que no es tan negativo. Las relaciones que ha tenido de conciliador Leonel en la región, ha sido un ente muy conciliador. Evidentemente. En la región y para nadie eso es un secreto. Mira, saliendo un poquito de Venezuela y entrándonos un poco a las aguerridas campañas electorales de Estados Unidos, que ha tomado un giro. ¿Cómo tú ves, tomando en cuenta que las elecciones en noviembre, ¿verdad? Sí. Todavía queda mucho tiempo, por eso la gente decía, hay tiempo. Pero no sé, ¿cómo tú ves el panorama viendo que hubo como un stop de la campaña de Donald Trump, un impacto positivo a la campaña demócrata? Pero, ¿qué tú crees que vaya pasando en el transcurso de los días, de los meses, y si finalmente Harris queda siendo candidata, porque todavía no ha sido proclamada? De manera oficial, pero el apoyo ha sido mayoritario, independientemente como tú señalas, esto está todavía en pañales. La vicepresidente actual de los Estados Unidos, Kamala Harris, ese primer nombre siempre se me olvida, Harris, va a depender del estilo de ella, por un lado, y también al nivel de electores a la que llega. Evidentemente, esto es totalmente atípico, por decirlo con una palabra. ¿Por qué? Porque en la historia de los Estados Unidos, incluso un candidato que se estaba postulando para la reelección se retire. Es histórico eso, histórico, ¿verdad? Y ha pasado previamente, no tengo exactamente, pero eso ha sido fácilmente hace 100 años o más. Entonces, la situación es que, dada la edad, evidentemente le jugó mucho el famoso debate entre Trump y Biden. Sí, fue determinante, ¿no? Sí, totalmente. Y ya ahí se dieron cuenta que la cualidades para que sea apto para el cargo, ya ahí se complica. Entonces, ¿por qué? Porque hay que tener una toma de decisiones. Aunque él tenga detrás un equipo de asesores, el círculo íntimo, inner circle, como dicen, de asesores que puedo haber mantenido los posicionamientos, incluso que ideológicamente él está alineado con relación a diferentes tipos de política, la política de exterior, la política interna en diferentes dominios, sociales, económicos, industriales, lo que sea. Entonces, ¿cuál posibilidad tiene? Porque las personas siempre dicen, bueno, que Kamala, mira, en el contexto actual hay que reconocer que Donald Trump todavía tiene mucho gancho, tiene mucho agarre, y él evidentemente ya no es el mismo candidato. Él tiene cuestiones a favor y en contra. ¿Cuáles son a favor? Que Kamala acaba de integrarse como candidata presidencial. Es mujer, que puede ser que tenga una demografía favorable, también étnicamente mixta, si quieren ponerlo de otra forma. En ciertos estados, porque hay que ver como los colores a nivel de geografía. Se le ve como una autoridad, fue fiscal, o sea, se le ve con peso. Pero su color tiene favor para algunos, pero también le juega en contra. Eso es lo que iba para ahí. Por ejemplo, geográficamente hay estados que son más cosmopolitas, mente abierta, sobre todo en las costas, este, oeste, pero que lo que es el núcleo de los Estados Unidos siempre son más conservadores. Entonces, Biden dicen que tenía un apío, sobre todo con cierta edad de Estados Unidos, pero blancos anglosajones, dentro de esa demografía. Nunca perdió una elección John Biden. Nunca. Bueno, ahora se retiró. O lo retiraron. No la perdió. Lo bueno, no, pero independientemente, entonces es cómo ella maneja su estilo político, cómo logra hacer un discurso y una estrategia de comunicación y de campaña que logre atraer ese votante, incluso indeciso muchas veces. Sí. Pero ha subido 2 puntos por encima de Trump en esta semana. Yo creo que la dinámica se está desarrollando totalmente. Entonces, no hagamos
básicamente... Tenemos que ver que se aplatane las cosas y llegue al nivel. Y es cierto que también es poco tiempo. Muchos dicen que si ya hubiera tenido más tiempo como desarrollar su campaña electoral, que hubiera tenido ya un discurso más desarrollado, más maduro, más... Ahora, a propósito de Nicolás Maduro. Por lo menos lograron parar la hemorragia que llevaba Donald Trump de crecimiento. Bueno, momentáneamente. Ojo, Biden también fue un presidente donde hubo en mayor o menor medida también cierta estabilidad política y crecimiento económico también. Sí. Y por eso yo creo que él tenía como también el aval. Ese viento de cola que lo empujaba también. Pero mira, hay un segmento muy amplio de la población en general de los Estados Unidos que es la mujer. Y la gran mayoría de la mujer no apoya a Trump por su comportamiento machista, por cómo él ha sido con las mujeres. En cambio, esta candidata, sí, Kamala, ha sido una abanderada por la lucha de los derechos de la mujer. O sea, que quizá, quién sabe si pueda dar una sorpresa. Yo no descarto de que ella dé demográficamente igual diría que va a depender de qué estado, aunque sean mujeres, de qué estado estamos hablando. Claro. Porque igual es que los roles que asume la mujer también en otro contexto donde hay una cultura más machista o más de patriarcado, puede ser que la visión sea diferente. O inclusive, no descarto lo que tú dices, evidentemente, pero hay que ver. Hay que recordar también que... Pero ciertamente es un aspecto que hay que valorar. Hay que recordar que las elecciones no se ganan en Estados Unidos por el número de votos de la población. Es por los delegados. Entonces, que es un poquito diferente. Entonces, independientemente de ese agrado o desagrado de la población en general, que ya eso podríamos explicarlo más adelante. Entonces, también ese segmento le podría perjudicar o favorecer a cualquier candidato. Y en este caso... vamos a ver qué pasa. Mucha gente entiende que debe ser Trump, o como Patricia. Otros entienden que Kamala. Ahora, podría ser una buena jugada que se ha hablado de que Biden renuncie también como presidente. En este caso quedaría Kamala como la presidente, en este caso interina. Y esto le ayudaría a ella para las elecciones, o sería quizás... ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué sentido? Que Biden renuncie, deja a Kamala como presidente y a la vez como candidata. Entonces, ¿esto podría ayudarle a Kamala? No, es que, a ver, vamos. ¿Sería algo factible, posible también? Fácticamente, por ejemplo, ya Biden apoya a Kamala y ya la propuso. Es como su compañero dijo, sí, la propuso. Que hay que esperar que haya una confirmación oficial. Sí, pero evidentemente estamos también, independientemente haya un proceso. Esto está muy politizado, o sea, tiene un contexto muy político que va a depender, e inclusive si los candidatos que promuevan eventualmente, que han habido 2 o 3 que lo han propuesto y le han dado el espaldarazo a Kamala Harris, entonces ahí también hay que ver específicamente cómo se desarrolla, si realmente, pero hasta ahora el escenario que pintan, por lo menos en términos de... vamos a decir, opinión pública y de prensa, es que Kamala tiene todavía un aval en ese sentido. Sí. Y tiene su apoyo. Biden inclusive, recuerden que decía que Obama, sobre todo, pero ahora porque también presentan a la esposa de Obama como una posible candidata. Michelle Obama. Ella no quiere. Claro. Pero el detalle es ese, que pueden surgir otros candidatos, pero hay que ver cómo se define ya en ese sentido. Pero en ese caso, una renuncia de Biden como presidente para que Kamala sea la presidente actual y a la vez entonces candidata, ¿le daría fortaleza? Mira, ¿podría ser posible? Eso no va a pasar. No pasaría. No va a pasar. Oye, ese hombre, y yo creo que, perdonen, pero yo creo que estaba terco el hombre, se mantuvo firme. Y yo quiero decir algo, Biden al principio, antes de 2020, él no quería ser candidato. Ese hombre quería retirarse ya. Debía, realmente. No, él quería. Y hubo declaraciones oficiales de él ante la prensa que quería retirarse y que estaba retirándose. Pero en el contexto de la reelección de Trump, lo propusieron porque no había alternativa en ese momento. No. Entonces, lo que pasó, que le tomó el tren, tomó el vagón y quiso seguir.
quiso continuar. y se mantuvo terco. Lo que pasa es que él, yo nunca entendí por qué los republicanos, pero él le llevaba unos puntos, uno o 2 puntos a Donald Trump. Lo que yo nunca entendí porque obviamente, como tú dices, no habían otras personas porque Michelle supuestamente no quería, la vicepresidenta desde luego no iba a competir con él. En Estados Unidos hay un sistema chulo, allá es difícil que nadie, si un presidente en ejercicio dice yo voy, nadie se postula. Ellos luchan para que no vaya. Exacto. Pero si dice que voy, eso es indetenible. Nadie sale como aquí, de que déjame competir con el presidente en una elección interna. Esa vaina no se usa. Se respeta mucho, se respeta mucho. Claro. Tienen su, digamos, cultura política, propiamente dicho. Sí, Daniela dice que nosotros no vamos a ser invadidos por Haití. Oye, que yo digo no, ya nosotros estamos invadidos por Haití. No, eso no es así. Pero si tú me hablas a mí, Marcos, si tú me hablas a mí de que en 21 escuelas, la matrícula haitiana supera a la dominicana con 1099 estudiantes, entonces dime. Yo voy a partir de como académico, yo voy a posicionar. Estadística, hay números, son números. Y esos números te dicen que no estamos invadidos. Claro que sí, porque la matrícula de haitianos es mayor que la de los dominicanos. No, mira, yo voy a partir como académico. Yo soy profesor en la Pucamaima, yo estoy terminando el doctorado, como indiqué, en ciencias políticas, y pertenezco al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán, y hay una unidad de estudios de Haití. Ahora bien, como académico, esa información que tú estás dando es cuestionable. Pero total, es rara. ¿Fue el MINER? No, el Ministerio de Educación, fue el mismo Ministerio. Y una estrategia muy común, sobre todo cuando están posicionados de esa forma, es desinformar. ¿Por qué? Porque el MINER, específicamente el día de ayer o antes de ayer, estableció un comunicado oficial que la matrícula de nacionales, porque hay otros nacionales, no solamente son haitianas, también hay como que hablamos de Haití porque es el pobre. Y es la mayoría, realmente. Pero representa lo que es un 7%. Ahora bien, eso también hay que tomarlo con pinzas, porque no es lo mismo tal vez escuelas en la zona fronteriza, ¿verdad? En Dajabón, Elia Piña, Pedernales. No es lo mismo, pero representa un 7% de la matrícula. Esos son datos oficiales establecidos por el ministro de Educación. Sí, entonces, lo que pasa, déjame hacer un paréntesis, la nota de prensa que vino, yo no sé de dónde vino porque no lo decía. Yo mismo. Eso que lo desmintió, pero escúchalo, deja que se desarrolle. Entonces, el ministro informó que era un 7%. Ahora, como tú dices, Marcos, para aclarar ese punto, ese 7% es muy globalizado. Eso a nivel nacional. A nivel nacional, sí hay una situación, quizás, como tú dices, en la zona fronteriza, pero oficialmente es un 7% nacional. Pero vamos a ver qué dicen los estudios, no tanto los estudios, porque la cuestión de los discursos nacionalistas y xenófobos o racistas y nacionalistas y tradicionales, como tú quieras ponerlo, realmente tiene una connotación de que es una estrategia también de comunicación que hay que establecer con relación al tema de Haití. Entonces, ¿cómo se debe tratar el tema de Haití como un objeto de estudio? Es un estado, evidentemente que la República Dominicana, al compartir la isla, es un caso único. Tiene una serie de problemas y de costos económicos y sociales que tienen que asumir y tratando de hacer lo mejor dentro de los recursos limitados que tiene la República Dominicana independientemente y manteniendo cuestiones como de temas de la soberanía, de su independencia, del tema también de la voluntad, de la soberanía y la independencia en términos de políticas migratorias también. Eso es un tema aparte, porque ahí que viene. Ahora, la condición que hay es que la mayor parte migratoria, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque como compartimos, como dije, geográficamente. Sí, pero decir que estamos invadidos, o sea, para mí eso es algo... a ver, si nos vamos evidentemente el tema se tiene que tomar, como yo digo, de una manera aséptica, inodora, incolora. El tema ya... Pero es difícil. Es difícil porque hay una emotividad colectiva, lo que llama una psicología social, ¿verdad? Propiamente,
que habría que ver, que tiene que ver con el tema de la identidad dominicana también. Sí. Tiene que ver también con la percepción de la negritud, de lo haitiano, etcétera, Por etcétera. eso. Es que, por ejemplo, Entonces, y porque son pobres. Por ejemplo, muchos También. hablamos en relación Y a... fue de que nos independizamos. Que también. independientemente si Haití fuera un estado donde estuviera en una posición igual o mejor a la República Muchachos, Mira, Dominicana, que no Marcos. invadan, dicen. no necesariamente. Lo dicen. Pero tal vez, Ahí no amiga, estamos diciendo que vamos a dolarizar la economía dominicana, pero mucha gente. Tal vez en términos, por ejemplo, hipotéticos, los flujos humanos entre ambos países fuera diferente. Pero- qué sé yo. Pero Sí, mira, sí. Marco, en relación, yo me he pronunciado Ya no tenemos que ir. varias veces en relación a este tema haitiano, no tanto por quizá temas de racismo ni nada de por el estilo, sino por una carga económica a la República Dominicana. Sí, yo entiendo que si están de manera legal no hay ningún inconveniente, pero nosotros tenemos una cantidad de estudiantes. Y obviamente la educación no se le puede negar a nadie, igual que la salud, pero yo entiendo que hay una cantidad de inmigrantes haitianos en la República Dominicana de forma ilegal que están siendo una carga tanto para el sector salud como para el sector educativo en la República Dominicana. Y obviamente no le vamos a negar ni la salud ni la educación, pero sí yo entiendo que se debe ser más riguroso con... cumpliendo las leyes migratorias en la frontera y que ellos no puedan pasar de manera ilegal a la República Dominicana. Y eso no es un secreto para nadie, que pasan por montones. Sí, pero, Sí, es, pero- Que, es que lo ponen como si fuera un aspecto también unilateral. Cuando se han realizado estudios con relación al tema migratorio, sobre todo en la zona fronteriza, y hay un problema serio de corrupción por parte de las De autoridades la que misma controlan. dominicana. No todos los instituciones, la Dirección Nacional de Migración, el CEFRON también, que es como ¿cómo te diría? El cuerpo del ejército que se encarga de la seguridad fronteriza específicamente. Entonces, ahí el tema, aparte de actores de transnacional, o sea, de Haití y República Dominicana, que dedican a lo que sería la trata de personas específicamente. Sí, o sea, exacto. pasar personas Ujú. desde Haití a República Dominicana. Entonces, por un lado están los aspectos que son problemas internos, que nadie los toca, por cierto, y No. está el flujo migratorio, que en ese sentido está institucionalmente y de hecho débil en cuanto a esos controles. Otro tema son los famosos riots. Son como los famosos operativos para captar inmigrantes ilegales y meterlos en la camiona Sí. y deportarlos, que también deben haber formas. Que Recientemente, lo llevan ahorita y ya en la noche están de nuevo para acá. pero recientemente en cuanto a las críticas que había a nivel internacional, Sí. por Amnistía Internacional, el gobierno, el Abusos. Estado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ujú. se debe sobre todo en cuanto a los procesos, que es parte de las debilidades. Sí. Así que Pero bueno, hay- todos esos aspectos hay que valorar. Tenemos Yo que- entiendo que no tenemos podemos que irnos. descuidarnos al final. ¿no? Es que nos hombre, tú- descuidamos al final. Sí, pero Daniela dice que estamos invadidos. Oye. Silentemente. Oye, di que silentemente viene la gracia. ¿Qué nacionalismo se la mete a esa muchacha? Marcos, muchísimas gracias por Bueno, estar con nosotros. Un honor. Y tratar estos diferentes temas, de verdad que entendible la mayoría, y todo lo que has expuesto definitivamente nos ayuda mucho a entender la política, sobre todo internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, siempre un placer y bueno, gracias Marcos, por invitarme. gracias. Sí. Un placer. Seguimos con más aquí en vivo en el Congreso de la Mañana. No se muevan. Bien. El Congreso de la Mañana.